Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a hacer la práctica que se llama termómetro con LEDs. Se trata de utilizar el Arduino para leer la lectura de temperatura o la variación de temperatura ambiente con un NTC. Es una resistencia. Recordar que cuando la temperatura baja, sube su valor de resistencia y cuando la temperatura sube, baja su valor de resistencia. En Tinkercad no hay un NTC como tal, sino que viene ya encapsulado con una resistencia para hacer el divisor de tensión. Así que os lo voy a explicar. Vamos a empezar. Os voy a explicar también cómo se hace el mapeo de cada NTC cuando se compra, si es que el fabricante no nos da las características, y luego vamos a hacer un termómetro que nos va a ir indicando el nivel de temperatura encendiendo LEDs y poniéndonos la temperatura también en el monitor serie, ¿vale? Así que voy a apagar la cámara y me pongo con ello. Bien, aquí tenemos el TMP, que lo podemos encontrar aquí, sensor de temperatura. Realmente el sensor de temperatura, si lo ponemos aquí, vemos que tiene una patilla que es tierra, otra que es potencia y otra que es Vout. Realmente eso es, voy a hacerlo como si lo tuviéramos. Imaginad que en vez de un NTC tenemos un, un LDR como este. Y hacemos un divisor de tensión con una resistencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Eh, Así y así. Bien, cogeríamos aquí. ¿Aquí qué tendríamos? Tendríamos el ground. Este lo uniríamos aquí a tierra con un cable negro. De tal manera que aquí siempre tendríamos 0 voltios. Este lo uniríamos a 5 voltios con un cable rojo. Y aquí, entonces aquí siempre vamos a tener 5 voltios, aquí siempre vamos a tener 0 voltios y aquí es el que conectaríamos a la entrada analógica. ¿Por qué? Porque cuando vaya variando el nivel de iluminación, irá variando el voltaje que tenemos aquí y podemos hacer una lectura de voltajes que van cambiando de forma analógica. Por eso usamos esta, eh, esta entrada. Bien, lo que no sabemos es el sensor de temperatura, qué valor nos da con cada temperatura. Si iniciamos la simulación, pues vemos que podemos medir los voltios dependiendo de la temperatura que pongamos. Cuando tenemos una temperatura más baja nos da unos voltios aquí en la pantalla central más bajos, y cuando subimos hasta 125, tiene de margen este sensor de temperatura, nos daría unos 75. Como el fabricante de este sensor de temperatura no nos da información, pues tenemos que mapear. ¿Tenemos que mapearlo entero? Bueno, según la zona que queramos usar del sensor de temperatura. Cuando lo compramos, uno comercial sí que nos viene mapeado, incluso con una ecuación matemática de cómo varía. ¿Cómo lo tendríamos que hacer nosotros? Pues con este código, de tal manera que utilizamos el puerto serie para que nos diga el monitor serie la temperatura que nos está dando. Entonces, tenemos que anotarnos que cuando la temperatura es 0 grados, el Arduino está leyendo 102. Recordar que esta lectura en las entradas analógicas debe estar entre 0 y 1023. ¿Veis? Tendríamos aquí una lectura de 20 y aquí una lectura de 358.
Bien, pues cuando tenemos 0, ¿qué tenemos? Una lectura de 102. Cuando tenemos 5, pues esto nos da 549 milivoltios y una lectura de 112. Así había que mapearlo entero. Yo ya lo he hecho y os voy a poner en una Excel los resultados. De tal manera que esto es la temperatura en grados, esto es lo que está leyendo el voltímetro y esto es lo que está leyendo el Arduino. ¿Veis? He hecho un mapeo hasta 90 grados. Con esto, en Excel, incluso podríamos sacar la ecuación matemática y hacer un programita de Arduino más sencillo. Pero lo vamos a usar con valores discretos. Bien, entonces, una vez que tenemos el sensor de temperatura mapeado, pues nos iríamos. Esto no lo tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Es el trabajo que he hecho yo. Nos iríamos a hacer la práctica número 7, que yo ya la tengo hecha aquí. Bien, ¿de qué se trata? Pues se trata de que conforme vaya subiendo la temperatura que va detectando el sensor de temperatura, se vayan encendiendo LEDs. Aquí tengo 3 azules, 3 amarillos y 3 rojos. ¿A qué temperatura se tienen que encender? Pues eso lo tiene que decidir cada uno. Por ejemplo, si queremos que empiece en 0, como el que he hecho yo, y vaya subiendo cada 10 grados que vaya subiendo, se vaya encendiendo una lamparita, pues tendremos que poner unos valores. Si queremos, por ejemplo, medir la temperatura ambiente de una habitación, pues tendríamos que coger un rango más o menos de entre 18 y 28 grados centígrados. ¿Que queremos medir la temperatura de una persona, aunque este no tiene mucha precisión? Pues tendríamos que coger un rango de entre 39 y 42 grados, ¿vale? Y que, por ejemplo, 36,5 estuviera encendido por aquí. Dependiendo del rango de temperatura que queramos medir, vamos a tener que poner unos valores u otros. Bien, ¿cómo he conectado esto? Bueno, pues aquí tenemos la alimentación al raíl, 5 voltios y 0 voltios. El sensor de temperatura aquí nos da que tenemos que ponerlo a potencia, a 5 voltios, este a tierra, a 0 voltios, y esta es la señal analógica que la voy a poner en la entrada a 0. Bien, ¿y cómo están conectados los LEDs? Pues los LEDs cada uno lo enciendo con una de las salidas digitales, desde la 2 hasta la 10, y les pongo cátodo común, ¿vale? Cada 3 LEDs, veis que a través de aquí va aquí y a través de aquí va aquí, con una sola resistencia para cada 3. Podría poner esto así. Pues sí, evidentemente sí, porque este cátodo iría unido con este, estaría unido con este y estaría unido con este y a través de la resistencia a 0 voltios. Pero ¿qué pasa? Que si ponemos cátodo común a LEDs de distinto color, unos lucen más que otros. Entonces le podemos poner cátodo común a todos los LEDs que queramos, pero que sean del mismo color. ¿Vale? Bien, vamos con el código. Vamos a estudiar el código. Lo voy a poner aquí un poquito más grande. Bueno, aquí me creo una variable de tiempo, que va a ser el tiempo que va a hacer entre cada lectura para que no vaya demasiado rápido, que vaya pausado. Me creo unas variables de la LED 1 hasta la LED 9, evidentemente, para ir encendiendo los LEDs.
me creo una variable NTC donde voy a guardar la lectura analógica y me creo una variable de comparación que se llama nivel. Bien, enciendo el puerto serie, configuro todas las patillas que voy a utilizar como salidas y ahora, igual que vimos en la última práctica, creo una función que llamo display, ¿vale? Que va a tener 9 variables separadas por comas, ¿vale? Entonces, aquí vamos viendo que la variable LED1 está asignada a la salida digital 2 y así con todas. Bien, y ahora vamos con el loop. El loop lo que vamos a hacer es, primero, en la variable nivel guardamos la lectura analógica del A0, del NTC. Bien, vamos a escribir por el puerto serie. La lectura es, podemos poner aquí igual, por ejemplo, del NTC es, y aquí pondremos la lectura de nivel. Podríamos extrapolarlo eso a temperatura y que nos fuera diciendo la temperatura real. Bien, ¿y aquí qué hago? Pues si la lectura está por debajo de 104, solo se va a encender el primer LED. Es decir, solo se va a encender este LED. ¿Y 104 a qué corresponde? Pues 104, si nos venimos aquí, corresponde a 0 grados centígrados. Es decir, que si este LED solo está encendido este LED, eso quiere decir que la temperatura es menor o igual a 0 grados centígrados. Si la lectura está entre 104 y 125, 125 corresponde a 10 grados centígrados, pues se encienden el primer LED y el segundo. Y así he ido poniendo los valores. Este está mal, este sería 145, 145, 166. Los valores para que vaya encendiendo un LED, 2 LED, 3 LED, dependiendo de que sea menor que 0 grados, de 0 grados a 10 grados, de 10 grados a 20 grados y así sucesivamente. ¿Vale? Bien, vamos a ver qué tal funciona. Voy a encender el puerto serie para que vayamos viendo también qué es lo que va leyendo el Arduino y le damos a iniciar simulación. Bien, ahora mismo tenemos 4 bombillas encendidas. Eso quiere decir que la temperatura estará entre 20 y 30. Voy a ponerlo aquí. Entre 20 y 30. ¿Veis? La lectura es de 153. 153 es, el nivel es mayor que 145 y al mismo tiempo menor o igual que 166, con lo cual se deben encender 4 lámparas y la temperatura estaría entre 20 y 30 grados. Si pincho aquí, veo que efectivamente el sensor de temperatura está midiendo 25 grados. Vamos a suponer que la temperatura sube a 66 grados. ¿Vale? Pues en 66 grados se me iluminarían 8 LEDs y el NTC estaría leyendo 237. Si me voy aquí más abajo del código,
resulta que 237 es mayor que 227 y al mismo tiempo es menor o igual que 247. Este 237, con lo cual se están encendiendo 8 LEDs y eso me está diciendo que la temperatura está entre 60 y 70. Si sube la temperatura por encima, pues ya se espera, se enciende todos. Ahora mismo es de 358, pero ya nosotros, como no tenemos más LEDs, no podemos definir más temperaturas, ¿vale? Simplemente, pues, podemos controlar entre que sean menos de 0 grado, que sean más de 70 grados. Voy a detener la simulación por aquí. Mayor que 70 grados. Y aquí pues tendríamos esos saltos. Dependiendo de la temperatura, pues se van encendiendo más LEDs o menos. ¿Vale? Bueno, pues aquí en el loop voy a hacerlo más grande. Recordar, primero hacíamos la lectura de la entrada a 0 y la poníamos en la variable nivel. Escribíamos la lectura del NTC es y el nivel de lectura. Recordar en binario de 0 a 1023. Aquí tenemos la pausa, que la podemos poner aquí o al final, da igual. El caso es que no vayan saliendo aquí valores muy rápido, ni tenga que ir el procesador. Tampoco le queremos hacer trabajar tan rápido, que haciendo para la temperatura una lectura cada segundo, pues es suficiente. Y recordar, ¿vale? Aquí teníamos el setup, aquí teníamos ese programa que nos inventamos para luego que cuando tengamos que encender un conjunto de LEDs sea más fácil. Simplemente ponemos unos y ceros en donde queremos encender y el programa el programa display, funciona poniendo unos o ceros en donde yo quiero que se enciendan o se apaguen. ¿Vale? Lo podemos completar. 30, 40, 40, 50, 50, 60 y 60, 70. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo lo que había que hacer. Esto es todo lo que había que hacer. Recordar que tenéis que hacer la práctica esta semana y que me pasaré por vuestra página de Tinkercad a revisar que esté la práctica bien hecha y que funcione. Las prácticas de la 1 a la 5 ya están corregidas. Hay muchas que no funcionan. En el aula virtual os he puesto los fallos que tenéis y tenéis que pasar y arreglar las prácticas. Hay algunos que no tienen la práctica 1 hecha, hay que hacerla, y las que no funcionen hay que arreglarlas, porque me voy a pasar yo por vuestras páginas, voy a revisar vuestros circuitos que efectivamente tengan el código dentro y funcionen. Simplemente eso, ¿vale? Venga, hasta luego.